Capítulo 3. Pero jefe, esto es un atropello. Bueno, muchachos, no se calienten con nosotros, a nosotros nos mandan. Habían llegado en 2 patrulleros, pero sin alaraca, como quien trata de no patear al caído. En otros lugares no fue así, pero en esa unidad básica del movimiento de la Juventud Peronista, de la calle Catamarca al 600, los policías por poco no pidieron disculpas. Ni siquiera se metieron adentro del local, ni trataron de llevarse nada de lo que había. ¿O ustedes se creen que a nosotros nos gusta hacer esto?, dijo un sargento gordo por lo bajo, mientras trataba de pegar las bandas de clausura en la puerta de chapa. Las bandas se le caían. El engrudo debía estar mal hecho y además la llovizna complicaba todo. Cacho y Carlos se miraron con una mezcla de resignación y sorna. El cuento este de los policías o guardiacárceles, que eran más peronistas que ellos, ya lo habían escuchado muchas veces. El sargento volvió a pegar la banda y rajó una puteada. Cacho había previsto la situación. Unos días antes estaba reunido con otros compañeros en una unidad básica de la calle Urquiza, esperando novedades, cuando salió el comunicado número 1. Las Fuerzas Armadas, interpretando al más alto interés común, asume la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la tecnología que discutían, esperaban directivas, no sabían qué hacer. ¿Pero qué, macho? ¿Entonces vamos a dejar que los milicos vuelvan a cagarnos como siempre? ¿Y qué? ¿Vamos a salir a jugarnos la vida por este radicheta que se aprovechó de la proscripción del general? Está bien, tenés razón, pero ahora con los milicos la mano puede ponerse mucho más pesada. El mate circulaba con mucho más orden que las ideas. La radio seguía con las marchas de rigor. Un amigo de Luis, que tiene gente conocida entre los oficiales jóvenes, dijo que algunos de los capos del golpe son nacionalistas. En una de esas hasta son mejores que los radichetas, ¿quién te dice? Uy, otra vez con eso. Te digo que nos van a hacer correr como en el 62. Hermano, hay que hacer algo. Por lo menos hay que resistir si quieren venir a clausurarnos los locales. Eso por lo menos. Nos atrincheramos en el local con un par de fierros y que nos saquen como puedan. Así por lo menos se arma un poco de bardo, no se la llevan de arriba. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a hacer matar por un local? Es una locura. Perón y Evita los miraban gélidos desde los retratos y no opinaban nada. Al lado colgaba una bandera argentina medio vieja. En mayo uno de ellos, Nito Rodríguez, había viajado a Madrid a ver a Perón. Era un trabajador ferroviario que vivía en Ciudad Evita y entre todos habían tenido que comprarle un sobretodo para que soportara el frío madrileño. El golpe ya se veía venir y el general le había dicho que por el momento era mejor mantenerse a la expectativa, no tomar decisiones apresuradas. Ahora había llegado. Cacho volvió a hablar. Era el que solía tener la última palabra. No, tenemos que estar expectantes, tenemos que ver qué pasa. Por ahora conviene desencillar hasta que aclare, como dijo el general. No nos metamos, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Así pasaron los primeros días, a la espera. Después vinieron las clausuras, la prohibición de los partidos y de toda militancia política. Onganía declaraba a diestra y siniestra que la revolución argentina iba a durar 20 años, y sus declaraciones no tenían nada que ver con el famoso militar del pueblo que nunca llegaba. Ya a esa altura Cacho empezó a pensar que no les quedaría más alternativa que pelear. No era la primera vez que se le ocurría esa idea. A Émbar el Cadri tardaron como 25 años en empezar a llamarlo Cacho. Émbar el Cadri había nacido en Río Cuarto en mayo de 1941, hijo de un libanés y una descendiente de piamonteses. Su padre, Khaled, había llegado a la Argentina a mediados de los años 30 y se instaló en La Laguna, un pueblito de Córdoba donde vendía de todo en un almacén de ramos generales, y llegó a ser comisionado municipal cuando la Revolución del 43. Por eso le llegó, un día, una carta que decía: el coronel Perón agradece al señor El Cadri su saludo y le desea muchos éxitos en su gestión. En La Laguna, Khaled empezó a hacerse argentino. Se casó con una nieta de piamonteses, Esther Amelia Mana, y fundó una familia. Hacia fines de los 40, los El Cadri, padre, madre, Émbar y su hermana Sara Amelia, juntaron sus petates y se mudaron a Ciudadela, a pocas cuadras de la General Paz. Allí nació otra hermana que llamaron Susana Eva y un hermanito, Eduardo Omar.
Al principio Khaled salía de vendedor ambulante para hacer honor a la tradición del turco, con una valija donde había de todo, hasta que consiguió con mucho esfuerzo instalar su propia tienda de telas en la calle Venezuela, en medio de sus paisanos. Hacia 1954 los negocios prosperaron y la familia se compró una vieja casa en el barrio de Flores. En esos días, doña Esther enseñaba corte y confección y trabajaba de modista. Una de sus clientas, esposa de un capitán, la convenció de mandar a su hijo al liceo militar, donde se iba a hacer un hombre de provecho. Si Enbar quería, podría entrar más tarde en el colegio militar. Para una familia inmigrante, un hijo oficial era un ascenso social importante. Y si no, el liceo seguía siendo un buen colegio secundario. De hecho, muy pocos alumnos seguían la carrera militar. Enbar aprobó fácil el examen de ingreso y entró con media beca. El 16 de junio de 1955, el cadete de segundo año, Enbar el Kadri, estaba por salir de permiso para ir al casamiento de una tía cuando le dijeron que se suspendían todas las salidas. La aviación naval estaba bombardeando la Plaza de Mayo. Enbar no entendía bien por qué todos sus compañeros y oficiales estaban tan contentos. A las pocas horas vinieron a buscar a uno de los cadetes, el hijo de un general, Vergara ruso, peronista, para decirle que su padre había muerto por una bomba que cayó sobre su coche, y el clima se volvió más tenso. 2 meses después, cuando el golpe del 16 de septiembre terminó con el gobierno peronista, hubo una alegre fogata en un campito del liceo. Los cadetes cantaban el himno, la marcha de la Revolución Libertadora, la Marsellesa, gritaban puteados contra el tirano prófugo, rompían sus ejemplares de La razón de mi vida y los tiraban al fuego. Todos participaron de la quema, entre ellos un compañero de aula de Enbar, un tal Jorge Acosta, que más tarde, ya capitán, se haría famoso con el sobrenombre de Tigre, como jefe de inteligencia del grupo de tareas 33-2 de la Escuela de Mecánica de la Armada, y un tal Luis María Aguirre, que terminó fundando un grupo de guerrilla guevarista, las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, y murió combatiendo a fines de 1976. Solo hubo 2 muchachos que no quemaron sus libros, un tal Rimoldi, que se haría comisario y 20 años después aparecería como enlace entre la Marina y la Policía Federal, y Enbar el Kadri. Enbar siempre había sido vagamente peronista. Sus padres no hablaban mucho de política, pero en la casa de sus abuelos maternos, que tenían un almacén muy humilde en Villa Lugano, se leía la revista Mundo Peronista, y la caída del general fue motivo de tristeza. Después de la Libertadora, un cadete, hijo de un suboficial peronista, tomó la costumbre de ponerle, cada vez que podía, un balde en la cabeza al busto de Sarmiento que había en el patio. Entonces venían los preceptores, investigaban, los amenazaban, les suspendían los recreos, pero no encontraban al culpable. Cuando podía, Enbar lo ayudaba, y sus compañeros le tomaban el pelo, pero no lo denunciaban. Pero Nacho, Gilum, ¿no te da vergüenza mezclarte con estos negros de mierda? Ser peronista, así, sin exageraciones, era también una manera de afirmarse, de ser diferente, pero su primera rebeldía, más o menos seria, tuvo que ver con una muerte. Un viernes de abril de 1956, cuando Enbar el Kadri estaba cursando 3er año, internaron en la enfermería a un compañero de clase, de Gasperi, por un trastorno vagamente intestinal. Enbar pasó a verlo el domingo a la vuelta del Franco y lo encontró muy recuperado, pero el martes a la mañana, en la formación de las 6:30, un oficial les anunció que De Gasperi había muerto. De Gasperi era un muchacho opaco, nadie le había hecho mucho caso, pero la muerte adolescente lo transformaba en una víctima y un símbolo de algo que no estaba claro. Enbar se quedó más que impresionado, tenía 15 años, todavía no se le había muerto nadie, y la idea de la muerte era una nube lejana, sin un sentido cierto. Ahí mismo, en el patio, los cadetes pidieron permiso para ir al velatorio, y les dijeron que no. Entonces preguntaron si podían ir al entierro en el cementerio de Flores y también les negaron la salida. La respuesta fue casi espontánea. Entonces no entramos a clase. Vino el regente y les dio la orden de ir a las aulas. Nadie se movió. Tuvo que venir el oficial de servicio. A las aulas, cadetes. Los cadetes llevaban su uniforme de aula, un pantalón caqui con chaquetín cortito y su birrete. Y todos quietos, 200 figurines militares perfectamente quietos. A las aulas, carrera mar, carajo.
todos quietos. Estuvieron en el patio un rato largo. Hacia las 9 un oficial vino a preguntar quiénes eran los delegados. Los chicos se animaron entre ellos y sin mucha discusión se adelantaron Embar y otros dos. Un murmullo en las filas y los 3 delegados fueron a hablar con un teniente coronel más que ceñudo. Está bien, por esta vez van a tener permiso para concurrir al sepelio. Los cadetes trataron de mantener cara de póker mientras se cambiaban a los piques y, una vez afuera, en pleno San Martín, tomaron por asalto la terminal del 166, a pocas cuadras, y varios de sus colectivos. Entre súplicas y patoteadas convencieron a varios choferes de que salieran al mismo tiempo. Un rato más tarde, los 200 cadetes estaban en el cementerio de Flores, orgullosos, marciales, despidiendo el cajón. Embar trató de hablar con los padres del muerto. Esto hay que investigarlo, señor. ¿Cómo puede ser? Si yo lo vi el domingo y estaba bien. No se preocupe. No haga nada, por favor, decía el padre. Dios lo quiso, fue la voluntad de Dios, decía la madre, y se secaba las lágrimas con un pañuelo sucio. Un par de horas después, de vuelta en el liceo, los hicieron formar vestidos de fajina en la plaza de armas. El director, un coronel Túrolo, les habló con micrófono desde una tarima. Hoy los cadetes del tercer año han cometido un grave acto de indisciplina porque aunque la causa haya sido noble, los medios no eran legítimos. Les voy a contar una anécdota que ocurrió durante la travesía del Mediterráneo, cuando las tropas de Napoleón iban a conquistar Egipto. Un teniente tenía que atar en la bodega de los barcos los cañones de una determinada manera. En el medio del cruce se desató una tormenta, el barco comenzó a moverse de babor a estribor y los cañones se soltaron y empezaron a golpear a un lado y a otro con el peligro de hundir el barco. Entonces este teniente fue con grave riesgo de su vida y pudo alcanzar las ruedas de los cañones y se salvaron gracias al teniente. Cuando llegaron a Egipto, Napoleón hizo formar a todas las tropas y dijo que iba a premiar un acto de coraje extraordinario que el teniente fulano había tenido, y lo condecoró, y al renglón seguido lo mandó fusilar por no haber atado bien los cañones. Los cadetes trataron de que no se les notara el estremecimiento. Se venía una difícil. El coronel Túrolo les hablaba de a poco, casi gozándolos, sin siquiera mirarlos. Hoy los cadetes de tercer año cometieron. Al principio se les dio el permiso de ir a saludar a su compañero muerto, pero en realidad querían salir porque tenían una prueba escrita. En la formación, algunos gritaron mentiroso, mentiroso. Gritaban despacito y el coronel estaba demasiado lejos para oírlos. Y la mayoría de ellos no fueron. La salida era un pretexto para no ir a la prueba. Hubo muchos que tampoco fueron al sepelio de su compañero. Los gritos aumentaron. Mentiroso, hijo de puta, mentiroso. Y ahí sí los oyeron. Un oficial preguntó quiénes habían gritado. Embar se adelantó con otros 3 o 4. El oficial dijo que habían sido muchos más y les aplicaron el quinteo. Numerarse de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada quinto caía en la redada, y cayeron algunos de los mejores promedios, el abanderado. La idea era darlos de baja a todos, pero entre los elegidos estaba el hijo de un coronel, el hijo de un ministro, y todo se arregló con 30 días de calabozo. En tercer año, los cadetes ya empezaban a hacer instrucción militar, maniobras, tiro y guardias. Las guardias eran una mezcla de jolgorio y aventura. Muchachos de 15 o 16 con fusiles Mauser, pistolas ametralladoras PAM o pistolas calibre 45 ocupando puestos de control, parando coches en la ruta. En las guardias se podía abandonar un rato los deberes marciales y escaparse a comprar una pizza del otro lado de la carretera o usarla como pretexto cuando un examen no había sido satisfactorio. Lo que pasa, señor, es que estuve de guardia hasta las 7 de la mañana. Bueno, el Cadri, mañana le vuelvo a tomar. Gracias, señor. No me agradezca nada, cadete. Es justicia. Pero a veces las guardias se volvían difíciles. Una de esas noches, a un cadete se le escapó un tiro de una ametralladora Colt y mató a un compañero. Las muertes empezaban a repetirse. El 9 de junio de 1956, los generales Valle y Cogorno encabezaron un levantamiento peronista que estaba muy infiltrado y capotó enseguida y terminó con el fusilamiento de los jefes. El hijo de Cogorno era cadete en cuarto año y casi nadie se animó a darle el pésame. Un compañero de Embar estaba de guardia la noche siguiente y le contó que, haciendo controles en la ruta, levantó la lona de un camión
y vio un montón de cadáveres nuevitos. Embar no le creyó hasta muchos años después cuando leyó en Operación Masacre de Rodolfo Walsh que los fusilados de José León Suárez fueron llevados en la parte de atrás de un camión al Policlínico de San Martín, muy cerca del Liceo. El cadete El Cadri estaba cada vez más incómodo y además jodía demasiado. A fines de 1957, cuando terminó cuarto año, unos exámenes corregidos con mala intención lo dejaron afuera del liceo militar y lo eyectaron de golpe y porrazo a la vida civil. Escúcheme, dígame si cuando estaba el general los hospitales no funcionaban mucho mejor que ahora. Sí, pero no me va a negar que ese sinvergüenza hizo quemar las iglesias. Las quemó. Pero ¿qué es más importante? ¿Las iglesias o la gente? Así que encima de peronista es ateo usted, remataba Émbar a los gritos. Era toda una farsa que los muchachos solían organizar en la esquina de Corrientes y Esmeralda o delante de las pizarras de La Nación, en la calle Florida. Dos de ellos se ponían a discutir en voz alta. Uno hacía de peronista y otro hacía de gorila. Émbar solía ser de gorila porque todavía estaba en quinto año nacional y andaba de saco, corbata y anteojos. Émbar era fibroso, no muy alto, eléctrico, de pelo negro y facciones agradables. Era el que mejor podía pasar por un estudiante de clase media, un intelectual gorila. Pero si ese turro nos tuvo a todos presos durante 10 años, ¿qué me va a contar? Y siempre aparecía alguno del público que lo apoyaba. Si ese viejo hijo de puta nos mandaba los cabecitas para meternos miedo, si ya ni en las mucamas se podía, entonces de repente los dos que discutían y otros 4 o 5 que estaban disimulados en el corro se convertían en sí mismos y al grito de Perón, Perón, le emprendían a mamporros contra el gorila recién desenmascarado. El sistema era civilino y funcionaba. Casi no pasaba tarde sin que hubiera trompadas en la esquina. Era una manera pragmática de resistir el decreto ley 4161, que penaba con años de cárcel el hecho de nombrar al tirano prófugo o de mostrar símbolos de la dictadura depuesta. Cacho se había conectado con ellos a través de su tío Héctor, delegado de la sastrería Albion House. Al principio iba con un compañero de su quinto año en el Colegio Nacional Urquiza, en Flores. Era un muchacho Silva, hijo de un mayor retirado, peronista, con quien fue conociendo a Rulli, Spina, Pepe Piñataro, Gustavo y Pocho Riarte, el Anguila, el Pocho Colorado, el Paraguayo, Tito Bevilacqua, Tuli Ferrari, Zapata, los habitués de las pizarras. Muchos eran más grandes que Émbar, andaban por los 23, 25 años. Corría 1958 y el 1 de mayo Arturo Frondizi había recibido el gobierno de manos de Aramburu después de unas elecciones con el peronismo proscripto. Tras unos meses de tregua, los muchachos peronistas dejaron de hacer diferencias entre el gobierno militar y el constitucional malparido. Había que traerlo de vuelta al general. La farsa también podía armarse en Suipachi y Lavalle. Un grupo pasaba cantando la marcha peronista y Émbar empezaba los gritos: «Pero vayan a trabajar, manga de vagos». Ahí aparecía algún otro que se prendía: «Esto no es posible, estos peronistas, vamos a romperles la cara, vení, vamos». Y se le sumaban 2 o 3 más, y se armaba la batahola. Émbar cambiaba rápidamente de bando justo después de sacarse los anteojos. El Anguila era de los más bravos y los muchachos solían decir que su 1-2 no tenía nada que envidiarle al del Mono Gatica. El paraguayo, en cambio, que tenía miedo de que lo deportaran, solía esconderse, aunque repartía unos mamporros importantes. Clavelito era famoso, porque podía darse, como en la guerra, sin que se le cayera el clavel que siempre portaba en el ojal del saco. Zapata tenía la fisonomía de un caribeño y solía hacerse pasar por cubano o mexicano para decir en voz alta que si bien Perón había sido un dictador, no había dudas de que gracias a él la clase trabajadora estaba organizada y había obtenido conquistas sociales que provocaban la admiración y envidia de sus paisanos. Otra variante era pegar una foto de Perón nuevita en la pared, en la esquina de Corrientes y Esmeralda, justo donde estaba el cartelito del número, y siempre iba alguien a tratar de arrancarla, y también cobraba. Eran las primeras escaramuzas. Después, a los que demostraban en la calle que estaban dispuestos a ponerle coraje al asunto, alguien los invitaba a una reunión, les proponía alguna otra cosa. Los primeros caños que pusieron fueron más humildes. Llenaban con pólvora unas latitas redondas de pomada Washington, que eran bien herméticas, y las ponían en la vía del tranvía, cuando
el tranvía la pisaba, la lata explotaba y salía mucho humo. Entonces los muchachos aprovechaban para cortarle el cable del troley al tranvía, que se quedaba parado, bloqueando la calle, mientras ellos gritaban Perón, Perón. Ahí solía llegar la policía y los muchachos le cantaban La cana es peronista, la. Algunas veces la policía los corría, les pegaban, otras no. Un día, muchos de los que habían venido cobrando en las esquinas llegaron en patota, organizados, con cachiporras y las ideas más claras. En medio de la batahola alguien dijo que eran cadetes de la escuela naval, porque uno de ellos había caído días antes en la trampa. La gresca empezó en Corrientes y Esmeralda y se fue desplazando hacia la valle. Las peleas solían ser a puño limpio, o si acaso con algún pedazo de manguera rellena de arena. Ember y los demás sabían que había que hacer frente. Correr era lo peor, decían. El que corre siempre pierde porque queda aislado. Lo agarran, lo tiran a la mierda. En medio del despelote, uno de los contrarios quedó solo, y los muchachos empezaron a correrlo por la valle. El perseguido sacó un revólver y lo vació contra los perseguidores. A uno de los muchachos le dio en el cuello y le saltó un chorro de sangre. Cuando se le acabaron las balas lo agarraron, le pegaron mucho y lo dejaron en el suelo, medio muerto. Ember estaba impresionado, pero pensó que era una forma de legítima defensa. En esos días, los comandos civiles de la Libertadora empezaron a recorrer el centro, armados, para vengar a su compañero. Los muchachos de pronto se sintieron indefensos y a partir de entonces trataron de llevar algún revólver. No era fácil conseguirlos, pero tampoco tan difícil. En esos años, los muchachos empezaron a llamarse a sí mismos Juventud Peronista y a reunirse en determinados sindicatos. La Revolución Libertadora les había sacado los gremios a los peronistas y los había puesto en manos de interventores militares, y se lo había entregado a los comunistas y socialistas. Cuando empezaron a salir los presos amnistiados por Frondizi y la situación se abrió un poco, muchos se dedicaron, entre otras cosas, a copar los sindicatos que habían sido suyos. En algunos hubo elecciones y los peronistas las ganaron, en otros no hubo, y los muchachos de la juventud más de una noche hicieron saltar una cerradura para ocupar un local sindical. Después se quedaban para garantizar la toma, hacían guardias, dormían ahí, y siempre había una buena razón para salir a la calle. Las fechas históricas del peronismo, como el 17 de octubre, el 9 de junio o el 26 de julio, o las manifestaciones contra el aumento de tarifas, la privatización del transporte automotor, la entrega del petróleo, la avenida de Eisenhower, la polémica por la enseñanza laica o libre, los planes de racionalización ferroviaria y tantos otros. Las manifestaciones terminaban casi siempre en batallas campales contra la policía, quemaban tranvías para hacer barricadas, tiraban cócteles molotov, hacían quilombo, trataban de demostrar que la resistencia estaba viva. Solían reunirse y prepararse en esos mismos sindicatos. Farmacia, aceiteros, madereros, calzado, jaboneros. Eran días agitados. En enero del 59, los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, encabezados por Sebastián Borro, lanzaron una huelga por tiempo indefinido para oponerse a la privatización decretada por Frondizi. John William Cook, delegado de Perón, logró que las 62 organizaciones peronistas decidieran plegarse al movimiento y generalizar la huelga. Miles de policías, apoyados por tanques, entraron en el frigorífico y se encontraron con la violenta resistencia de los trabajadores. Terminaron por tomarlo y echaron a 5.200 obreros, pero durante varios días todo el barrio de Matadero fue una batalla campal. Después hubo más huelgas y el gobierno lanzó el Plan Conintes, conmoción interna del Estado, que permitía juzgar a los presos políticos en tribunales militares. También apareció en esa época el grupo Uturuncos, que quería lanzar una guerrilla rural en Tucumán. Cook era uno de sus inspiradores. En Buenos Aires, los muchachos de la juventud se entusiasmaron, organizaron grupos de apoyo y empezaron a soñar con unírseles. Hacían gimnasia, corrían, dejaban de fumar o de ir al cine para mandarles plata. Con 50 pesos, decían, se podían comprar una granada. Los uturuncos duraron muy poco. De ahí volvió el Vasquito Unamuno, con una herida poco gloriosa, como decía, porque era en una nalga, y les contaba sus experiencias en el monte. En los sindicatos los muchachos se encontraban con los más viejos de la resistencia, que les contaban historias y les transmitían su orgullo de ser peronistas. Ahí conocieron a Julio Troxler, Magín del Carmen Guzmán, el flaco Durruti,
Benito Moya, Bigotito Banzini, César Marcos, Raúl Lagomarsino y muchos otros que les enseñaban la necesidad de la organización, de actuar con el pueblo y no por el pueblo, sutilezas de la dialéctica, de las reglas del accionar en conjunto, obedeciendo a un plan general que se llamaba la estrategia y que había que diferenciar de la táctica porque si no uno podía equivocarse. También les dejaban sus dudas y peleas internas, porque en su pasión por hacer cada uno creía tener la precisa, la última directiva que escuchaban en los flamantes grabadores Geloso, una rareza cara por entonces, de donde salía la voz de Perón, como si estuviera ahí mismo, hablando con cada compañero. Algunos les decían que a Perón había que traerlo con las armas, que si no nunca lo iban a dejar volver. Sí, pero ¿qué armas? Armas no tenemos. Tenían algún revólver, nada importante. A veces los robaban, otras hacían una colecta para comprarlos. Cacho le había sacado un 38 a su abuelo, cazador experto, y solía llevarlo. Había aprendido a usarlo en el liceo y era buen tirador. Pero siempre había alguien que conocía a un coronel o a un general peronista que estaba dispuesto a levantarse y repartiría las armas entre los civiles. El general Iñiguez, por ejemplo, que mandaba la central de operaciones de la Resistencia. Una vuelta la gente de Iñiguez les encargó un trabajo de inteligencia. Tenían que poner un par de petardos en una iglesia de Constitución. Primero no entendieron bien el truco hasta que el tipo les explicó. Pero muchachos, ¿cómo no se dan cuenta? Les ponemos unos caños a los curas para asustarlos nomás, no es por nada. La cosa es que se crean que se viene el comunismo y que la única manera de pararlos es que vuelva el general. ¿Captaron? Sí, ahora sí, Bigotito, es genial, no te preocupes que nosotros nos encargamos de todo. Bien, muchachos, vamos a ver cómo, de puro cagazo, la iglesia se pone de nuestro lado. Y otras veces los mandaban a los alrededores de los cuarteles a tirar unos volantes que decían: derrocar al general Perón fue un tremendo error, enmendarlo es un deber patriótico. Era peligroso. El general Iñiguez fue un clásico que terminó levantándose en Rosario en noviembre de 1960 sin ningún éxito. Y los dirigentes sindicales de entonces los trataban bien. Para ellos eran los muchachos, que siempre estaban listos para dar una mano. Por ahí andaban Armando Cabo, Avelino Fernández, Sebastián Borro, Jorge Di Pasquale, Andrés Framini, Amado Olmos, Miguel Gacera, el Gordo John de Telefónicos, Descalzi del Cuero o Eyeralde del Calzado. En esos días los sindicatos también eran lugares donde se organizaban acciones, se preparaban caños, se refugiaban prófugos. Entonces Émbar se alegraba de que un tipo como Augusto Bandor, por ejemplo, con una larga historia en el peronismo, lo conociera por su nombre, lo invitara a un mate, lo dejara tutearlo. Los muchachos no solían discutir demasiado de política, asociaban la política a lo electoral, a la integración con el régimen, a los que cuando hubo que poner los huevos para defenderlo a Perón, salvo honrosas excepciones, se fueron al mazo. También se asociaba con los políticos democráticos que habían apoyado el derrocamiento de Perón y ahora buscaban beneficiarse con los votos peronistas. El propio Perón decía que hemos cometido el error de creer que una revolución social como la nuestra podía realizarse incruentamente. La reacción nos ha demostrado que estábamos equivocados. La tiranía nos ha hecho una poda que nos devolverá la dinámica revolucionaria. Por eso los muchachos pensaban que bastaba con ser peronistas y que lo más importante era la acción, como traerlo al general. Aunque a veces iban a cursos y conferencias, en el Instituto Juan Manuel de Rosas, de la calle Florida, o en los locales sindicales, se organizaban charlas con José María Rosa, Arturo Jaureche, Enrique Sampay, Eduardo Astesano, Raúl Scalabrini Ortiz, John William Cook, Hernández Arregui, o las charlas que daban Gustavo Rearte, Carlos Maldonado, el Plumita Sánchez Bahamonde, o el propio Émbar, que habló sobre Nasser y la Revolución Árabe, o sobre la lucha anticolonialista en el Congo. Pero esas clases no estaban destinadas a la sola formación intelectual, enseguida suponían la necesidad de una acción. Una tarde, por ejemplo, cuando Émbar habló sobre la Revolución Argentina que recién empezaba, los muchachos terminaron incendiando el consulado de Francia frente a la Plaza San Martín. La acción era la fuente de todo saber y justicia.
Sus valores principales eran el arrojo, el heroísmo, que basaban sobre todo en ejemplos de los caudillos del siglo pasado y también en los obreros que hicieron el 17 de octubre o en los que pedían armas para luchar contra los militares en el 55. Si la violencia reaccionaria había despojado al pueblo de su derecho a ejercer la soberanía popular, los jóvenes peronistas ejercerían la violencia revolucionaria para restaurar esa soberanía popular que asociaban, sin lugar a duda, con el retorno de Perón. Aunque en medio de esas claridades las ideas estaban bastante mezcladas, mientras algunos podían estar leyendo el «Qué hacer» de Lenin, aclarando que lo hacían porque había que leer de todo, otros se tragaban Rebelión en Tierra Santa de Menahem Begin, o los libros de José Antonio Primo de Rivera y su Falange, o del antisemita rumano Cornelius Codreanu y su Guardia de Hierro. Los jóvenes peronistas eran nacionalistas. En Perú les gustaba el APRA de Víctor Aya de la Torre, en Bolivia el MNR de Víctor Paz Estensoro, en Paraguay apoyaban a Stroessner, que le había dado asilo a Perón en el 55 y además gobernaba con el pueblo en contra de la oligarquía liberal. Y en Cuba lamentaron la caída de Fulgencio Batista, un tirano prófugo que a la distancia les parecía una especie de Perón. En 1960, cuando vino a Buenos Aires Fidel Castro, una revista de actualidad lo presentó como el joven apolíneo que derrocó al Pochito del Caribe. Castro, que entonces era saludado por los liberales como un joven demócrata, salió a hablar desde el balcón del diario Crítica en la Avenida de Mayo y los muchachos fueron a tirarle huevos. La pelea fue con la juventud socialista, que lo defendía. Sin embargo, no se consideraban de derecha. La derecha eran los de Tacuara, que se reunían en un local de la calle Tucumán bajo el nombre de Unión Cívica Nacionalista. Ustedes no son peronistas, les decían. Ustedes son nacionalistas católicos, no confundamos. Pero por supuesto tampoco eran de izquierda. Había algunos trotskistas de palabra obrera que estaban tratando de entrar en los sindicatos para hacerse al pueblo peronista. Ojo que hay algunos que dicen que son peronistas y no son, decían los muchachos. Su definición era más bien el grito clásico, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Aunque había algunos que tenían más lecturas. Gustavo Rearte, por ejemplo, una vez en Bar se peleó con él. Estaban sacando un boletín, Trinchera, y Rearte había escrito un artículo muy largo que hablaba, entre otras cosas, de posiciones antitéticas. Embar pensó que era un error, que carajo era antitéticas. Entonces puso antiestéticas, porque supuso que eso era lo que Rearte había querido escribir. Rearte se cabrió, lo acusó de haber querido falsear sus palabras. No, hermano, pero ¿de dónde iba a conocer esa palabra? Yo. Y ahí nomás le cayó una lección abreviada de tesis, antítesis y síntesis, que después le sirvió para impresionar a más de un auditorio. A todo esto, Embar había entrado en la Facultad de Derecho, rendía una materia cada tanto y hacía trabajitos. Durante un tiempo mostró departamentos para una inmobiliaria. Salvo él y Jorge Rulli, el resto de los muchachos no eran universitarios. Siempre había alguno que vivía en un barrio más pobre o en una villa, y Embar empezó a conocer las casas y casillas de los peronistas de abajo. Cuando quisieron lanzar con un acto en ciencias económicas una juventud interuniversitaria peronista, los comunistas, los socialistas, los radicales los corrieron a palos hasta el edificio de obras sanitarias. Embar corrió más rápido, pero Rulli cobró como en la guerra. Días después había un acto en la esquina de Callao y Rivadavia, frente al Molino, organizado por el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, orientado por el Partido Comunista. Se trataba de entregar a los diputados un petitorio para que se restablecieran ciertas libertades. Embar fue con Rulli, Spina y una docena más. Los manifestantes eran más de 1000 y gritaban todo el tiempo «Unidad, unidad». Ellos cada vez contestaban «Con Perón», y los otros «Unidad», y ellos «Con Perón». La dialéctica fue degenerando en empujones y los fueron corriendo para el lado de Callao. Enseguida voló una trompada y más y más. Cuadros del Partido Comunista decían «No, compañeros, no hagan caso, esto es una provocación, no nos peleemos». Y de nuevo «Unidad, unidad» y otra vez «Con Perón». Entonces alguien lo agarró a Embar de la camisa. Embar se zafó dejándole la mitad de la tela y trató de sacar una cachiporra que llevaba envuelta en un diario, pero la cachiporra salió volando.
Entonces sí que empezaron a pegarle. Le rompieron los anteojos, la cara, lo que hubiera. Envar consiguió correr unos metros y refugiarse en un bar, sangrando, con los otros detrás. Llegó hasta la cocina, trató de esconderse. El cocinero lo paró con un cuchillo. No, mire, me están cagando a trompadas. Ahí aparecieron 3 policías de civil, preguntaron qué pasaba. Envar se agarró el tizón encendido. ¿Cómo? Ustedes no cumplen con su deber, miren cómo me dejaron. Y vos te fuiste a meter ahí, boludo. La mayor preocupación de Envar era qué le iba a decir a sus padres cuando lo vieran así. En esos días la autoridad paterna seguía siendo seria. Su madre lo quería matar por la camisa y los anteojos rotos. Y a Envar le dolía todo y se decía que basta, que no se metía más en nada. A los pocos días, cuando se encontró con sus compañeros, les reprochó que no lo hubieran defendido. No, vos sos un boludo, porque cuando nos empezamos a ir nos tenemos que ir todos juntos y vos te quedaste, te quisiste hacer el guapo. Envar estaba más que cabreado y de verdad pensó en dejar toda esa historia. La cocina era chiquita y los 7 se amontonaban ahí, callados, mirándose, tenían hambre, pero les habían explicado que no tenían que comer nada. Si te pegan un chumbazo en el estómago y lo tenés lleno, te morís. Si no comiste, capaz te podés salvarte. La idea se le había ocurrido a Gustavo Rearte. Ahí enfrente, del otro lado de la autopista General Riccieri, estaban terminando unos monoblocks para personal aeronáutico. Como tenían miedo de las ocupaciones ilegales, siempre habría 3 o 4 soldados de custodia. Los muchachos, divididos en 3 grupos y aprovechando la noche y la sorpresa, pensaban que podían reducirlos y sacarles las armas. Habían pensado un plan, lo habían discutido, lo habían revisado y ese sábado se habían concentrado en la casa de un compañero en un monobloc del barrio Evita, que entonces se llamaba General Belgrano, a esperar que llegara la hora. Ya era medianoche, al día siguiente habría elecciones para senador de la capital. Se decía que el candidato socialista Alfredo Palacios tenía muchas posibilidades. El peronismo, como de costumbre, estaba proscripto. Los muchachos de la juventud habían decidido votar en blanco y subrayar el voto con una acción de gran impacto. Nunca habían hecho algo así, pero se imaginaban que, si conseguían su objetivo, el lunes iban a ser tapa de los diarios. Tenían armas menores, Envar llevaba el 38 del abuelo, Rulli cargaba un revólver que se habían comprado. Como no les alcanzó la plata para más, tenían solo 6 balas y no habían podido probarlo. Nunca habían hecho algo así. El silencio en la cocina era pesado. «¿Y si nos vamos a comer unos churrascos y mandamos toda la mierda?», dijo uno que le decían el petitero, y enseguida se rió para que todos se dieran cuenta de que era un chiste. Después otra vez el silencio. Bajaron eso de la 1. En la puerta del monobloc se dividieron en 3 grupos. Lloviznaba. Envar iba con Rulli, Rearte con el petitero, Felipe Vallese iba con otros 2. Cada grupo tenía que entrar por uno de los lados del monobloc a medio terminar, reducir a los 2 soldados de guardia y después avanzar hacia el lugar donde debía haber 2 o 3 más, durmiendo y sacarles las armas. El monobloc en construcción era un laberinto de columnas a medio terminar, chorreado y sembrado de charcos. Envar pensó que si metía un pie en el agua, el ruido iba a arruinar todo. Un par de lamparitas colgando iluminaban apenas. Rearte y el petitero encontraron a un soldado, lo encañonaron, le sacaron una pistola ametralladora. Envar y Rulli encontraron a otro. En un momento Rulli, que tenía que avanzar, gritó «No, no», y Envar se preparó para tirar. Justo antes vio que el que llegaba era Rearte. Cuando fueron a buscar a los demás soldados, no los encontraron, supusieron que a la noche debían escaparse a dormir a algún lugar más hospitalario. Tenían 2 armas y 2 prisioneros, 2 colimbas tiritando de miedo. Les dijeron la proclama que habían preparado. «Somos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. No somos delincuentes, somos peronistas, luchamos por el retorno de Perón». Los soldaditos los miraban aterrados y les decían que sí. Rearte tiró en una esquina un par de brazaletes que decían ELN, para que pareciera que se les habían caído, y otro compañero iba a mandar comunicados a los diarios. Para atar a los soldados, habían practicado unos nudos que se hacían muy rápido alrededor de las muñecas y al tirar se cerraban como esposas. Envar se lo hizo a uno y le dijo «A ver, desatate». El soldado se desató casi sin querer, así que los ataron a la criolla. Los dejaron tirados en el suelo y Rearte dio la orden de retirada. «¡A los camiones! ¡A los camiones! No se olviden de decir que somos peronistas». Le gritó Vallese. Los camiones nunca habían existido,
se separaron en dos grupos. Enbar se fue con Rulli, el petitero y Vallese, caminando por un descampado. Todavía lloviznaba. Enbar había imaginado muchas veces el momento de entrar por fin en acción, una acción de verdad, pero algo que sucedía resultaba más bien un barro de ansiedad, complicaciones y engorros, nada grandioso. Al cabo de unos minutos descubrieron que se habían perdido. Unos cientos de metros más allá se cruzaron con la vía de un tren y se les ocurrió un plan. Llevaban un par de molotov, podían tirarlas cuando llegara el tren, que tendría que pararse y ellos se subirían. Cuando apareció el tren ni siquiera tuvieron tiempo de prepararlas, iba a 1000 por hora. Entonces siguieron caminando a lo largo de la vía y encontraron a un guardabarreras. Estaban empapados. Le preguntaron para dónde quedaba la capital. El hombre les señaló una dirección y empezaron a caminar, preocupados. Hermano, por acá no podemos seguir, el tipo nos bate, es fija. Imagínate, 4 tipos caminando por la vía a esta hora, sin saber dónde están. Enbar, que era el único que tenía algún entrenamiento castrense, tomó la iniciativa. Mejor vamos y nos metemos en aquel bosquecito. Entonces apareció al final de un camino un camión que parecía militar con las luces prendidas. Cuidado, nos encontraron, dame la pistola, que yo sé cómo se usa. No, déjame a mí. No, dámela. El petitero se la dio. La pistola ametralladora tenía un botón para eyectar el cargador. Alguien lo había apretado sin darse cuenta, así que no tenía ni una bala. La situación era desesperada. El camión ya estaba llegando, al final siguió de largo. Unas cuadras más allá, Gustavo Riarte, que ya se había despedido de los demás, caminaba solo hacia su casa en Villa Celina. Cuando el camión lo alcanzó, hizo lo primero que se le ocurrió. Se metió en un jardín donde había una manguera y con su mejor cara de nada la agarró y simuló que lo regaba a las 3 de la mañana bajo la lluvia. Los perros le ladraban sin fervor. El grupo de Enbar, por fin, consiguió llegar hasta una ruta donde pasaba el 86. En la planificación previa se había prohibido tomar colectivos porque la policía los iba a parar seguro, pero no había más remedio. Un rato después, Enbar el Cadri y Felipe Vallese se bajaron en Flores. Felipe, a mí no me agarran nunca más para una de estas. A mí tampoco, tenía un cagazo. Sí, yo también. Esta es la última, primera y última. La verdad, yo no estoy hecho para eso, Enbar. No, hermano, yo tampoco. Enbar se fue caminando hasta su casa. Llegó a las 5 de la mañana y su padre se despertó y le preguntó dónde había estado. Enbar tenía 19 años. Nada, papá, una reunión. El lunes, cuando se encontraron en el jardín botánico, los muchachos vieron que su proeza salía así chiquita en una página perdida de los diarios, pero se sentían Gardel y querían preparar otra más grande.